Don Francisco Aquise es presidente de la Cámara de Comercio aquí en Puno. Buenos días, bienvenido. Giovanni, un placer saludarte y gracias por la oportunidad. ¿Preocupados como todos? Bueno, sumamente preocupados, especialmente porque la cadena de pagos se está rompiendo, los empleos, nuestros artesanos de la Festividad de la Candelaria dicen nosotros no hemos tenido voz, ellos se están quedando con todo su trabajo del año, los contratos de fin de año, los convenios, los insumos para generar productos, el tema de la salud, personas que necesitan atención médica, el tema de la educación, ¿no? El nivel ya sea primario o universitario, se están truncando porque ya venimos de 2 años de crisis sanitaria y con este año son 3 y realmente estamos mirando el problema solo desde un ángulo. Hay una mirada política desde Lima, hoy tenemos una mirada de la protesta, pero nos está faltando la mirada del nivel económico que nos está llevando a una crisis sin precedente, como lo acabas de mencionar. Uh-huh. A ver, durante años, y esto me llama la atención desde Lima, una mirada que se da desde Lima, pero durante años ha pasado lo que está pasando también, ¿no? Viene el diario El Comercio y dice, existen dirigentes de Bolivia que han entrado al país y que tienen más presentaciones, o sea, más intervenciones en más fechas, mayor cantidad de fechas que las que se han registrado oficialmente en la frontera. ¿Cómo es posible que exista una bolivianización de la protesta puneña? Pero lo que pone en evidencia esto es que la frontera es una coladera, no existe un sistema de control adecuado de ingreso de ciudadanos de otros países a territorio nacional. No necesariamente esto, nos tratan de vender por esta coyuntura, es cierto. Lo mismo pasa con el comercio informal, formal e informal. Ustedes que están en la Cámara de Comercio, en el entorno es el comercio formal. Pero el comerciante formal, la entidad formal, la empresa formal, lidia todos los días con la informalidad. O sea, ¿por qué ahora en este contexto sale a relucir que existe mayor cantidad de informalidad y qué han hecho los gobiernos por tratar de formalizar? Creo que eso es una pregunta que puede ayudarnos a entender este contexto, don Francisco. Bueno, Giovanni, la actividad económica no solo, digamos, en el comercio es informal. La informalidad está, vamos a poner un número, un 70% de la actividad en general es informal, ¿no? O sea, y existen personas que dirigen o son dueños de empresas formales que formalizan la informalidad, en el caso, por ejemplo, del comercio del oro, y hay lugares que contaminan mucho más que las empresas formales, son las empresas informales porque no hay registros, ¿no? Entonces, el tema va más allá, ¿no? Va más allá de lo que es formal o informal, ¿no? En la Cámara de Comercio, con SUNAFIL, nos reunimos constantemente y vemos las maneras de entrar a una formalidad, cosa que en otros países para poder hacer cualquier actividad lo primero que te piden es ser formal, o sea, lo primero, y en todos los procesos, no solamente hablando de negocios, o sea, por ejemplo, tenemos amigas y amigos que tienen acá restaurantes de alto nivel, que quieren tener un restaurante en Canadá, no pueden hacerlo, por más que tengan la capacidad económica. Hay requisitos previos que no se pueden cumplir, cosa que en nuestro país es sumamente fácil de ser formal, pero sin embargo no se hace, ¿no? Si se consigue una persona que hace una actividad informal, simplemente es como ser deportado del país. O sea, esas medidas son las reglas. Sin embargo, acá es todo muy fácil. Incluso nosotros, yo recuerdo cuando teníamos al presidente Alan García, para tener una agencia de viajes tenías que tener una fianza. La fianza, vamos a ponerle un número, digamos que era de $20,000, ¿no? Entonces era un impedimento para que tú puedas ser empresario, ¿no? Sin embargo, hoy es con tanta facilidad que tú consigues tu RUC y eres empresario, no tienes ninguna, o sea, es relativo. Lo que sí es que nuestro sistema, nuestra vida económica, social, tiene que ser más formal y eso creo que es un concepto
que ha sido pues olvidado en todos los estamentos. Por ejemplo, nosotros cuando nos hablan y nos critican, nos dicen de todo respecto a la actividad económica, no contribuyen a esto, no hacen, nos dicen de todo. Sin embargo, el que les habla, por ejemplo, ha elegido la actividad económica de turismo porque hemos entendido que en ese rubro los clientes saben dar valor a la actividad que desarrollamos, ¿no? En el sentido de recibir el producto y de pagar por el servicio. Cosa que no se tiene lo mismo, por ejemplo, en un buen restaurante en la ciudad, dicen, esto está muy caro, que por acá hace una crítica terrible, sin embargo no saben todo el proceso que hace para preparar un plato que tiene un valor comercial y tiene un valor, ¿no? Entonces, pero la comparamos con lo mismo, con algo que es tan sencillo y básico, y hacemos una comparación con una medida equivocada, ¿no? En ese sentido, creo que son algunas de las cosas que hacen de que la calidad a veces no se dé importancia, la autoestima no se dé importancia, no demos importancia, por ejemplo, el tema del agua. El agua, que nosotros somos en Puno, tenemos el agua y tanto que lo vemos, no nos importa de contaminar el agua y de destrozar totalmente porque lo tenemos a la vista. Sin embargo, cuando me voy a Moquegua y veo las uvas, como del sistema de goteo nace y luego las uvas tan bellas y ricas de mi paisano de la península, me dice, Francisco, llévate un poquito porque esto ya está vendido. Y la uva grande, rica, hermosa y en todo aspecto se iba a exportación. Yo decía, ¿y nosotros qué comemos? La uva más básica, la más sencilla. Es de esos valores, esa medida, eso es lo que nos está faltando en nuestro país para darle realmente el valor a las cosas y darle valor a lo que tenemos después de pandemia. Por ejemplo, darle valor a la vida, darle valor a la salud, darle valor a la belleza de nuestro lago, a nuestra cultura, etcétera, valores que hemos ido perdiendo, sin embargo, a través del desarrollo turístico. Por eso es que un nativo cuando se va al campo y un ingeniero que sale de su oficina y se pone a sembrar papas a una distancia de pasos y disfruta de eso y obviamente paga el servicio, y esa familia va creciendo y va abriendo su horizonte y va viendo de que el mundo es más allá de su diario vivir, y esas oportunidades, pues, por ejemplo, es el turismo, a lo que tanto a veces nos critican, nos dicen de todo, y asumimos ese reto como empresarios y compartimos eso en nuestro país, lo que podríamos no poder desarrollar en un país como el que he mencionado en Canadá, por ejemplo. Sí, y esto es básico. Ha hablado varias cosas, don Francisco, y me ha hecho recordar también varias cosas. La actividad, una de las principales actividades en negativo, una de las principales actividades delictivas en el mundo no necesariamente es la droga, era la venta de oro, ¿no? Es la venta, y es increíble, ¿no? Es la venta de oro, y le sigue la trata de personas. Es como estas actividades delictivas se han empoderado incluso en varios países como tal. ¿Quisiéramos que se convierta esto en el Perú? Creo que no. O sea, para nadie tendría que verse esos datos. Y por si acaso esos datos están a la vista, ustedes acceden a las páginas oficiales de Internet, no a las extraoficiales, no a aquellas que no tienen dirección ni nada, a las oficiales, y ahí podrían también acceder a ello. Lo segundo es sí, pues, ¿no? O sea, dentro del proceso de formalización está una formalización ciudadana como tal, para tratar de respetar y respetarnos. El hecho sucede en la actualidad que a veces nos ven de los hombros para abajo, ¿no? Y decir, sí, yo te respeto, pero sabes que tienes que hacer esto y esto para que te respete, si no, no mereces mi respeto. O sea, se están hablando hasta de eso en esta coyuntura, y acrecientan, ¿no? una brecha social entre quienes aparentemente piensan y los que no piensan. Y ahí juega un papel importante el empresario, porque es el empresario quien da cara de una sociedad, ¿no? Usted va al Cusco y ahí están los empresarios, a ver cómo están. Usted va a otro sitio y ahí están los empresarios, ¿cómo están? Pero en esta coyuntura, los empresarios, por ejemplo, para tener algo pequeño, los empresarios de Chucuito han tenido que cerrar, aquí cerquita, han tenido que cerrar sus restaurantes porque no hay comensales.
O sea, ¿cómo nos entendemos, por ejemplo, en el tema del respeto, ¿no? Del respeto a nivel de empresarios, empresarial y todo lo que tenemos en este contexto? Bueno, el respeto también es muy bien, creo que lo han remarcado en la entrevista anterior, de que el desarrollo económico, muchos se han dedicado solo a la parte del ingreso y olvidarse del tema social, ¿no? Cosa que cuando hacemos cualquier tipo de maestría, doctorado, está involucrado el tema ambiental y social, ¿no? Entonces, ahí un empresario responsable, social y ambiental, pues debe ser empresario, ¿no? Porque se supone de que cuando uno sale de la universidad, la diferencia entre el que va y no va es que uno sale con valores. Ese debe ser, es profesional. Profesional significa que tiene valores. Uh-huh. Sin embargo, eso no se trasluce en la realidad. Eso no se ve en la realidad. Tenemos ministros, tenemos personas con maestrías y doctorados en universidades más grandes del mundo y que se han desubicado del contexto social, como lo han remarcado muy bien en la anterior entrevista. Entonces, ese disloque, esa mirada empresarial también ha tenido su parte de responsabilidad. Entendemos que tenemos parte de responsabilidad, cosa que creo que cuando uno tiene una crisis como tal, uno siempre mira lo bueno y lo malo. Creo que yo lo llamo equivocado porque evito pensar en negativo. Entonces, lo equivocado debemos corregir y lo bueno debemos ponderar, ¿no? Porque la única manera de crecer en la vida es construyendo, porque para construir se pasa tiempo, procesos, esfuerzo. Sin embargo, para destruir es realmente fácil. Es realmente fácil. Estamos en un momento de mentalidad hoy de crisis y queremos quemar y disolver todo. Sin embargo, esto todo ha sido un proceso. Hemos aceptado que a Pedro Pablo Kuczynski lo vaque. Hemos aceptado tener 6 presidentes y hoy hemos llegado a esta crisis y hemos estado con representantes en el Congreso, hemos tenido todo un proceso. Entonces somos corresponsables, tenemos responsabilidades, por no decir, y también por no hacer cumplir esto con nuestras autoridades, que también tienen su cuota de responsabilidad, los que han sido elegidos, todos los que hemos estado en el proceso. En ese sentido, lo único que en esta entrevista me gustaría ponderar es que veamos que también existen otras personas que dependen de la actividad diaria, que si hoy no genero recursos económicos, no tengo para comer. Y si no genero este mes, no tengo para cumplir mis obligaciones responsablemente, ya sea con la empresa o con los bancos, etcétera. Cosa que hay muchas personas que tienen miedo a decir y hablar y no puede ganar el miedo. Tenemos que siempre entender que el proceso educativo era para crear gente o personas que tengan que ser y no ser sometidos. Estamos pensando de que sometiendo a todos, porque que es increíble que no tengamos un corredor de apoyo solidario en las medidas de protesta, que tenga que solo cerrarse por cerrar, si no puedan llevar las medicinas, los insumos, lo básico, lo elemental, personas que estudian en Cusco, en Arequipa, en otras regiones, y tener un día o media hora de un corredor de sanitario, de apoyo, o simplemente conseguir algunos insumos esenciales para algunas actividades. Y esto, con decir que no tenemos un líder, pero no significa pues que entremos en el caos total y nos tengamos que hacer un daño. Es como si nos tengamos que flagelar entre nosotros. La protesta, la marcha justa se debe ponderar en la medida de que también se tiene que entender que hay necesidades básicas, elementales, y que este proceso tan largo que está pasando nuestra tierra, lo sentimos más duro que la pandemia. Porque en la pandemia, por lo menos, como dice mi colega Oscar, de la choza de Oscar, me dice: Francisco, no tengo gas, no tengo insumos. Y en la pandemia sí teníamos gas. Y en la pandemia sí teníamos gas y tenemos insumos. Entonces, hay muchas voces, hay mucho desencuentro, y el que tenemos que ponderar y entender de que muchos, probablemente, y no quiero chocar con nadie, tienen un sueldo mensual, no tienen problemas, están de vacaciones y pueden protestar y hacer caer la Candelaria con mucha facilidad. Yo acepto la decisión que han tomado nuestros hermanos de los grupos de danzas,
y que hayan cancelado. Nosotros como mirada cultural y económica, hemos tratado de que la misma se desarrolle porque esta permite, ¿no? Generar, complementar la economía de muchas familias. Sin embargo, respetamos la decisión que se han tomado, pero tampoco lleguemos a extremos, ¿no? Los extremos siempre nos hacen mucho daño y hay que ser tolerantes, hay que aceptar también las contradicciones y como dicen en la Viña del Señor, tenemos varias posiciones, pero sin embargo somos hermanos y tenemos que ir siempre juntos. Y creo que finalmente quienes estamos en empresa privada, quienes ganamos nuestro sueldo de empresa privada, nos va a pasar factura, ¿no? Hoy día que terminamos el mes y no sé cómo se va a llegar al mes de febrero. Realmente, no sabemos cómo se va a llegar al mes de febrero. Esta es una preocupación externa que yo comparto también con nuestros amigos oyentes y creo que el tema de pasar factura, como lo ha indicado don Francisco Aquise, es el día a día, ¿no? Es el día a día. Y ahí creo que no necesitamos agredirnos entre nosotros para sobrevivir el día a día. Esto es un poco la reflexión que hacemos de estas 3 entrevistas que hemos tenido. Un análisis político de lo que puede pasar el día de hoy en el Congreso de la República, los intereses particulares de los grupos que están allí discutiendo sobre el futuro del país. Un análisis local, cultural, de lo que se tiene, de lo que tenemos y cómo nos podríamos concebir nosotros como ciudadanos y quienes están en la toma de decisiones. Y en esta última entrevista ver la parte económica, porque también va a la par un desarrollo cultural con la parte económica. Y si es que seguimos en un trance de esta naturaleza entre nosotros y el día a día del comerciante ambulante que vive del día a día, no nos vamos a entender a las patadas. Creo que eso no está bien y por eso era la invitación también para el presidente de la Cámara de Comercio. Don Francisco, muchas gracias. A usted más bien. Muchas gracias por visitarnos.